Amén, bendiciones. Gracias a Dios porque hemos estado ministrando la palabra a través de estudios y se han dado estudios sobre el bautismo del Espíritu Santo y la señal de ese bautismo, que es hablar en otras lenguas, el don de lengua y la interpretación como don también dentro del pueblo de Dios en la iglesia. Vamos a pasar a otro estudio. Vamos a estar meditando en un estudio especial, un estudio que concierne a la gran tribulación, si es cierto que la iglesia pasa o no pasa por la gran tribulación, si es bíblico, si la respaldan pasajes, historias, escenas que declaran la verdad de que la iglesia no tiene que pasar por la gran tribulación. Lo primero que tenemos en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 4, a partir del verso 13 dice así la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, que hay una esperanza de resurrección, hay una esperanza de vida eterna. Hemos aceptado a Cristo. Quiero hacer énfasis en que cuando un hijo de Dios, o sea, una persona, acepta a Cristo y recibe la salvación por medio de aquel que murió en la cruz del Calvario, la ira de Dios que estaba sobre nosotros al aceptar a Cristo, la ira de Dios cayó sobre él para que no cayera sobre nosotros. Me explico. La persona de Jesucristo en la cruz del Calvario está manifestando, está declarando, nos está enseñando que la ira de Dios caía sobre él para que no cayera sobre nosotros, los que creímos y aceptamos esa bendición del Calvario, del derramamiento de su sangre inocente, que fue recibido en gloria. Por tanto, la iglesia, el creyente, el Hijo de Dios, según la palabra, no hemos sido puestos para ira, sino que la ira de Dios está para los que desobedecen, para los que no creen. Hay un pasaje bíblico que muestra lo que concierne a Israel, su pueblo escogido, que no aceptó, más bien rechazó a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Ellos no lo aceptaron, y dice en Juan 1:11, el Evangelio de Juan: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir, el pueblo de Israel rechazó la bendición de que la ira de Dios caía sobre Jesucristo para que no cayera sobre ellos. Al no aceptarlo, la ira de Dios está sobre ellos. Por tanto, quien acepta, quien cree, quien recibe esa bendición, la ira de Dios
no está para ese que lo recibió. Es decir, se libra de la ira de Dios. Vamos a estar mirando en Apocalipsis capítulo 4 cómo el Señor nos libra de los juicios y de la ira de Dios que viene sobre toda la humanidad. Aquí en el capítulo 4, donde aparece un título que dice la adoración celestial, dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, es decir, con el siervo de Dios que tenía esta revelación, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser o que sucederán después de esta, del sube acá. Si nosotros somos estudiosos de la palabra, el libro de Apocalipsis es como que se ha manifestado cierta preocupación con este libro tan maravilloso, de que hay algunos cristianos que temen leerlo por el simbolismo que hay y todo lo que acontece a juicio, y parece algo muy difícil, pero la Biblia dice que el que lee y entiende esta palabra, esta profecía, es un bienaventurado. ¿Sí? Es decir, que se nos manda a leer, a escudriñarlo. No es menos cierto que es altamente simbólico. Tiene un simbolismo tremendo, tiene muchas figuras, pero hay muchas verdades que se pueden declarar, se pueden aclarar, se pueden explicar. Para eso están los maestros, para eso están los teólogos, y tenemos la bendición de que el Espíritu Santo nos ilumina en todas estas cosas. A partir del capítulo 4, si usted se fija, lo que viene es juicio, pero la palabra iglesia no aparece ni un instante en todo lo que concierne al juicio que acontecerá después de este capítulo. Es decir, que la iglesia no está en el juicio de Dios. Sin embargo, anterior al capítulo 4, te va a ver la palabra iglesia como se menciona tantas veces. Vamos a estar mirando que el Evangelio de Jesucristo es un evangelio, principalmente hablando concerniente a las Escrituras. Son palabras, son escrituras, son bendiciones que a veces se tuercen por falta de entendimiento y no tener una exégesis, una recta interpretación, una hermenéutica, una teología, una enseñanza y una dirección del Espíritu. Porque hay que orar y pedirle a Dios que nos dé entendimiento, que nos ilumine en la palabra. Y en el capítulo de Génesis, allá cuando el arca de Noé, vamos a estar mirando que Dios preserva a Noé y su familia cuando el diluvio. Aquí en el diluvio vamos a estar mirando que Israel es quien está bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios, porque la iglesia no está bajo la ira de Dios. Ustedes vieron que antes del juicio, Dios levanta a su pueblo. Ven y sube acá. Ese sube acá está dando a entender levantamiento de la iglesia, o el rapto, como muchos llaman. Aquí en el diluvio, Dios preserva a Noé y su familia. Y si ustedes son estudiosos, cuando las cataratas de los cielos se abrieron,
Dios preservó a ese pueblo en el arca, porque Dios guarda a su pueblo. Aun cuando Israel estaba en desobediencia y no aceptó la ira de Dios, Dios lo preserva, lo guarda. Porque al final, dice la palabra, mirarán al que traspasaron. Se arrepentirán, se volverán a Dios. Pero es un proceso. Por eso la Escritura dice que Dios, en Romanos, lo encerró todo en desobediencia